Pero para la Confederación Mundial de Joyería, además agrega que para que sea una joya, una gema, siempre debe ser de origen natural y de muy alta calidad o perfección. El origen, ya lo sabemos todo cuando estudiamos mineralogía por allá en bachillerato, bueno, como todas las rocas, como todas las piedras, pues tiene origen que puede ser rocas sedimentarias, ígneas o metamórficas. Si son de origen mineral, tenemos que conocer que solamente se tienen como piedras preciosas el diamante, rubí, la esmeralda y el zafiro. Hay otras que son semipreciosas, después vamos a ver por qué se dan esas condiciones, como la espinela, la alejandrita, la tasmita, el granate, vidrios naturales, rocas, fósiles, el ámbar, que aquí es tan popular aquí en República Dominicana, el azabache, y los de carácter biogénico, que son las perlas y los corales. Los factores que definen el valor, para recordar nuestras clases de metodología, por qué se produce el valor de los bienes, cualquiera de ellos que sean, son la escasez, la deshabilidad, la utilidad, el poder de intercambio o transferencia. Pero ¿cómo vemos eso en una joya como esta, por ejemplo? Por eso nos tenemos que remitir a Abraham Maslow, el sociólogo que estudió por allá por los años 70 el origen de las necesidades del ser humano y las diferenciaba en las necesidades básicas o necesidades del ser y en las necesidades de tener, que son los que se denominan las necesidades superiores. El ser humano, las primeras necesidades que debe cumplir son la alimentación, vestido, vivienda, educación, pero en la medida en que va satisfaciendo esas necesidades, entonces puede aspirar a otro tipo de bienes, y dentro de esos tipos de bienes superiores se ubican justamente las gemas y las joyas. Entonces, ¿cómo medimos la utilidad? Bueno, hoy tenemos un cajón que parece un cajón de mercado lleno de piedras en su estado natural, y abajo las tenemos ya talladas, ya producto del trabajo de los joyeros y los talladores, que nos dicen entonces que las gemas son esos minerales o materiales de diverso origen, que en su mayoría la utilidad se mide por su capacidad de satisfacer nuestro ego, de ser usados como adornos personales, y sus condiciones son la belleza, la durabilidad y la rareza. En cuanto a la belleza, se relaciona con la potencialidad asociada a sus características ópticas, que es lo que le confiere esa cualidad que tienen las gemas y que se manifiestan evidentemente a través de la talla. La durabilidad, que tenemos el famoso afiche de Diamonds Are Forever, de la película de James Bond, y nos dice que la durabilidad es esa capacidad que tienen de conservar la belleza a través del tiempo, pero se mide de unos indicadores que son la dureza, la tenacidad, la estabilidad química y estructural. En cuanto a la dureza, también estudiamos por allá en bachillerato la escala de Mohs, que nos mide la dureza de los minerales, del talco, que es el más blando de todo, y el diamante, que triplica al que le sigue en la escala, que es el colidón, la escala 9 y la escala 10. El diamante entonces es el mineral más duro y se mide en términos de su resistencia a ser rayado. La otra condición es la tenacidad. Si bien el diamante es el más duro de los minerales, sin embargo tiene esa capacidad de poder ser tallado de acuerdo con su sistema de cristalización, y es lo que se denomina entonces la tenacidad. Por eso es que los diamantes se prestan para múltiples posibilidades de tallo. La estabilidad química y estructural tiene que ver con condiciones del medio ambiente, de la temperatura, de la presión a que son sometidas, y eso nos da entonces la vulnerabilidad de algunos elementos, como son las perlas. Aquí tenemos 3 generaciones de la casa Windsor: la reina Isabel, la princesa Diana y la duquesa de Cambridge. Todas están usando el mismo collar, pero para que ese collar se mantenga hasta el día de hoy en perfectas condiciones, tiene que ser tratado y cuidado de cierta manera. Entonces, ¿por qué? Porque las perlas son muy susceptibles a los rayones, son quebradizas, etc. Entonces, ¿cómo se valoran las gemas? Principalmente por su belleza y perfección. La apariencia es lo más importante, de ahí que la belleza, para que sea duradera, no puede tener ningún tipo de falla. Una gema que sufra un tipo de daño pierde totalmente su valor. Entonces, las características que la hacen hermosa son el color, la rareza y algunas veces la propia forma peculiar del cristal. El color sabemos que es una sensación que nos da que percibe el ojo cuando separa la luz blanca del espectro de todos sus componentes. Aquí tenemos el color visto a través de un prisma, el arco iris, que nos brinda ese espectáculo cada vez que llueve, la suspensión de las gotas y el paso de la luz. Y aquí tenemos varios brillantes que son su principal capacidad refractiva, es la que nos produce esa ilusión de colores cuando se observa. En cuanto al tono y la saturación, tiene que ver con los matices del color, y existe una escala
que nos dice que se mide del 1 al 8 y mientras más intenso es el color, la piedra es más valiosa. Entonces, otro elemento que se toma en cuenta. La escasez, la rareza está asociada a la escasez o la escasez a la rareza. Entonces, cuanto más escaso, ¿y por qué son escasos los diamantes? Porque le toma la naturaleza millones de años, miles, millones de años para producir una piedra. Hoy en día se produce de manera artificial y tienen las mismas características de un diamante natural. Sin embargo, el mercado diferencia un diamante natural de un diamante fabricado en laboratorio. Tenemos el ámbar, que son fósiles, pueden tener también cientos, miles de años para que se produzca esa piedra mágica que es el ámbar, y las perlas, que es el proceso natural que sigue pues, en las ostras y otros elementos. Otras piedras se clasifican por su forma, que tenemos la esmeralda, realmente son berilos, la esmeralda, la aguamarina, la bisbita, la morganita, y todas ellas entonces de acuerdo con esas condiciones van a tener diferentes valores. Los sistemas de evaluación de las piedras, de las gemas, variaron a partir de la aparición de la talla. Hace muchísimos años, en la época antigua, en la época moderna, las piedras se engastaban de su manera natural. Es a partir de entonces, de mediados del siglo XX, cuando se establecen los sistemas de evaluación, surgen los laboratorios especializados y se crean una serie de asociaciones, todas ellas encaminadas a definir patrones de comparación. El corte que vemos ahí es el corte típico de un diamante tallado en forma de brillante, es lo que todos conocemos, la meseta o tabla, el borde o festín, la parte que está debajo de la encastadura, es decir, eso es un esquema normal de la talla brillante. Y aquí tenemos algunas de las asociaciones internacionales, las más famosas de ellas son la GIA, el Geological Institute of America, el American Gems Society, pero hay otros, y estos son las organizaciones que se han encargado de establecer cuáles son esos patrones que nos van a permitir definir cuál es el valor de un diamante con respecto a otro. Y esas son las denominadas 4C en idioma inglés: Clarity, Color, Carat y Cute. Entonces, claridad, color, carate es la unidad de medida, que es el carate o quilate, y el cut, que es la talla. Aquí tenemos entonces la pureza. ¿Cómo se mide? Bueno, por la presencia o ausencia de imperfecciones externas o internas. Si no tiene imperfecciones, valdrá más que cuando existen ese tipo de imperfecciones. Y esas pueden ser naturales o pueden ser también por defectos en la talla, por rayones, etc. Aquí tenemos entonces que la pureza, la cantidad de inclusiones que se pueden detectar, esos son con lentes que pueden tener hasta 10 aumentos. Entonces se hace la inspección y aquí tenemos, algunas son visibles a simple vista, otras no. Por eso es un trabajo muy especializado que se hace con ese tipo de equipamiento para determinar si existen intrusiones y si existen, en qué medida afectan el valor de la pieza. Aquí tenemos, estas son las 8 clasificaciones que van a dar justamente estos son los códigos que van identificando si no son visibles a simple vista y cuando son visibles a simple vista, y el valor va degradando en la medida en que son o no apreciables. Esas organizaciones que vimos pues se han ido todas poniendo de acuerdo, y fíjense que existe una serie de clasificaciones que ya son comunes a la mayoría de ellas y que son las que se utilizan entonces primero para clasificar el tipo de piedra, para luego entonces proceder a los patrones, a compararlo con los patrones existentes para poder establecer cuál es el valor. Existen otras alteraciones que solamente son visibles a través de esos lentes especializados, e inclusive se pueden hacer como reparaciones internas, pero como dice allí, el cliente cuando compra una gema que ha sido intervenida debe ser informado porque el valor no es el mismo. Entonces no se debe ocultar, no son visibles a simple vista, pero si está intervenido deben ser reportados. El peso se mide a través de la unidad, como les dije, el carat, que es la unidad de medida de los diamantes. Eso existe desde 1907 y corresponde a 0,20 gramos. Aquí, para que tengan una idea, un diamante de 1 quilate, en este caso ya tiene la talla brillante, de 1 quilate tallado, tiene un diámetro aproximadamente de 6,50 milímetros, o sea, ya es una piedrita más o menos interesante, ¿no? Aquí tienen las balanzas que se usan, son balanzas de suma precisión,
y se miden con el vernier que aprendimos a utilizar también por los años de bachillerato. En comparación, para que ustedes vean, un brillante que no tenga, un diamante que no tenga ningún tipo de falla, o sea, el máximo grado de claridad y de color absolutamente transparente, lo tomamos como el 100%, en la calificación S12, aquí, con el mismo diámetro, ya ha perdido casi 35% de valor. Y cuando esos defectos son visibles a simple vista, el valor es apenas 14% del valor de la pieza original. Muchas veces esas piedras entonces pasan para otro tipo de aplicaciones, como son las aplicaciones industriales, pero es para que ustedes vean, y el ojo no educado pues posiblemente no aprecie ese tipo de situaciones, pero por supuesto el mercado especializado sí. Aquí fíjense cómo va bajando el valor a medida que avanza en la escala de las inclusiones visibles o no visibles. Este es el diamante ruso más grande que se ha obtenido hasta ahora. Fue uno de 200, la piedra bruta era de 207.29 carats, y de ahí se obtuvo este diamante tallado que salió a subasta hace poco. La expectativa de precio era de 14 a 19 millones de dólares esa piedra de 100 carats .94, y vamos a ver más adelante qué pasó. Los tipos de talla, bueno, aquí tienen los distintos tipos de talla. Eso está asociado a la forma del diamante en bruto para evitar el desgaste por la tara que se produce en el proceso de tallado, y da lugar a todas estas formas que conocemos la mayoría de ellas. En el caso de la esmeralda tiene una cristalización hexagonal, y por eso la talla más socorrida de las esmeraldas es justamente la forma baguette, que así se llama esta. Aquí tenemos algunas de las referencias. Esto, fíjense que dice la necesidad de los trazadores de conocer los métodos modernos de fabricación de joyas. Hoy en día el diseño se hace todo por computadora. Esto que ven aquí abajo es un taller tradicional, pero ahora esto es lo que tenemos. Entonces todo se hace por computadora, se hacen impresiones, lo que ven aquí abajo es una impresión 3D, una impresora 3D que ya les dice el resultado formal de la pieza. Entonces también aquí ha habido un avance tecnológico que tenemos que conocer en los procesos de valoración de la piedra. Esto que ven acá está rojito porque es ese famoso reporte Rapaport. Monsieur Rapaport es hijo y nieto de joyeros y produce un reporte donde él sí lleva el día a día de lo que pasa en el mercado de los diamantes. Y esto que ven aquí arriba, es la calificación en función de la claridad, es decir, de la falta de imperfección. Y esto es del color. El color más transparente es la calificación D. Entonces cuando cruzan, esto es una matriz cruzada, dicen los puntos en los que califica ese tipo de pieza. Estas expresiones numéricas que están aquí, aunque no se ven, y no se ven porque están así en rojo, son imposibles, no se pueden copiar, no se pueden fotografiar. Si usted tiene que comprar el reporte, entonces él le va a mandar el valor específico. Esto es solamente una muestra de lo que constituye el reporte Rapaport. Y eso es lo que usan la mayoría de joyeros, como este y otros reportes, es decir, que en el caso de los brillantes es relativamente fácil. Lo que hay es que buscar la información con quien se debe buscar, y ahí nos van a dar el precio exacto que están obteniendo ese tipo de talla para el momento posible en los mercados y en las bolsas de los diamantes. Llegamos entonces a las joyas o alhajas. Las joyas o alhajas, bueno, el nombre es complicadísimo, viene del latín jocar, pero se traduce que se traduce como juguete o chuchería. Me encantan esas chucherías. Mientras que su sinónimo, alhaja, proviene del árabe andalusí, alaya. ¿Cómo se pronunciará eso? Tú que estás cerquita por ahí. Estoy hablando con Manolo, que es de Jaén. Bueno, derivado del árabe clásico, necesidad u ornamento que se usan desde la antigüedad por toda la cultura y con múltiples significados. Sin embargo, no todas las joyas se hacen con materiales preciosos, como ya hemos visto, porque también históricamente, desde la prehistoria, el hombre, y cuando hablamos del hombre no somos, ¿cómo es que se llaman ahora? Binarios, ¿no? Hablamos del hombre como ente. Se ha adornado con cabello, con plumas, con piel, etcétera, con todos esos materiales que vemos allí.
La utilidad, entonces, ¿cómo se mide la utilidad de la joya? ¿Por función? Sí. Social, práctica, como objeto práctico funcional, simbólica, protectora, artística. Y la forma, todas las que ustedes tienen allí: coronas, tiaras, anillos, collares, cadenas, etc. Por eso vamos a hablar entonces de las características que nos van a ayudar a definir el valor o a agregar atributos de valor, como son los materiales con que está hecho, el diseño, la belleza, el nombre del orfebre o el artista, a veces más importante que la pieza en sí, la singularidad, la antigüedad, el simbolismo, la notoriedad. Y aquí tenemos el más modesto de los emperadores. Cuando uno ve eso, piensa que él va a coronar será el obispo, el papa. No, es que él se coronó a sí mismo. Ninguna de esas dignatarios estaban a la altura de Napoleón Bonaparte. Y esa es la corona que usó Napoleón Bonaparte en su coronación como emperador. Entonces, aquí tenemos que también tienen valor, o se les atribuye algún tipo de valor por su significado astrológico. Cada uno de nosotros, de acuerdo con el mes cuando nacimos, pues tenemos asignada un tipo de piedra que se supone de la suerte, etc. Como objetos ceremoniales, aquí tenemos dos expresiones: la escultura politeísta. Aquí tenemos un cuchillo de oro inca que se usaba no para picar las manzanas, sino como un cuchillo ceremonial. Pero también tenemos los objetos ceremoniales de la liturgia católica. Aquí tenemos los cálices, los copones, el sagrario, etc. Todos estos objetos ceremoniales que son hechos en materiales como el oro o plata. También como rango oficial, aquí tenemos al más famoso de los faraones egipcios, Tutankamón. Y aquí tenemos tanto la máscara que cubría el último sarcófago, toda hecha en oro y lápiz lazuli, y el pectoral que tenía colocado la momia. Ahí está simbolizando pues su condición de hijo del sol. Tenemos también objetos utilitarios: cajitas para guardar la prendita, un cuenco para servir la comida, bronce como adorno, como podemos tener en nuestra casa, de distintas épocas y de distintos materiales. Como adorno, las mujeres y hoy en día los hombres también pues han entrado un poco en la onda de adornarse un poco más que antes. Aquí tenemos un bellísimo aderezo de pendientes y collares, eso es en principio del siglo XX, en la onda del Art Nouveau y el Art Deco. Este es Art Nouveau. Y tenemos también entonces que los determinantes del precio son, además del metal usado, metales preciosos tienen por supuesto valor más alto que otro tipo de metales, el tipo de gemas y la cantidad de gemas, los tamaños, la fabricación, la mano de obra del joyero y del encastador, que repito, de acuerdo con los fabricantes pueden tener más o menos valor, si son hechas de manera exclusiva o si son hechas en serie, y por supuesto el tipo de fabricantes. Aquí tenemos fabricantes muy famosos como Cartier, Bulgari, Tiffany u otra. Y dicen que, fíjense, en joyas de poco renombre, al pasar la moda, el precio cae a 1/3. Y eso me lo enseñó un joyero. Me dice que el valor de una joya normalmente es su valor intrínseco, que es el producto de lo que hay en metal y del valor de las piedras, multiplicado por 3. Sencillito. Pero también tiene la ventaja de la joya que si pasa de moda, usted siempre va a poder recuperar el metal, recuperar la piedra y posiblemente utilizarlo nuevamente en otro tipo de joya. Entonces siempre hay una ganancia en invertir en joyas porque es un bien seguro, es un bien resguardo, ¿no? Por otra parte, esto es si se usa como adorno. Si se usa como inversión, entonces las condiciones son diferentes porque se basa en el valor de la gema, por lo general piedras preciosas, los precios por encima de los tamaños superiores a 0,50 carats y calidades óptimas o buenas. Si usted va a comprar con inversión, debe tratar de comprar lo mejor, no comprar el material de desecho, ¿eh? Por supuesto el color, si son diamantes, pues la ausencia total de tinte amarillento, y si son de color, entonces sí hay que ir a las escalas de color, y por supuesto la transparencia o semitransparencia. Cuanto más transparente será más valioso. Para los diamantes tallados, como vimos, existen listas internacionales de precios. No pasa así con los rubíes, con las esmeraldas, y eso son un poco más difíciles de obtener, no existen esos patrones tan rígidos. Y el valor total entonces será la suma del precio de la gema central de los otros componentes, el costo del metal y el costo de la mano de obra del diseño, la mano de obra y la elaboración. Aquí tenemos la bolsa de diamantes de Amberes, la más famosa y más antigua del mundo, y miren aquí, esto me causó impresión. Cajones de piedritas
de diamantes, ¿no? Es la más famosa de todas. Entonces llegamos a, ¿por cuál es el propósito de la evaluación de base de valor? Ya sabemos entonces que dependiendo del propósito, si voy a comprar o a vender, estamos hablando de valor de mercado, pero puede ser con fines de seguro. El seguro no reconoce sino el valor intrínseco de la pieza, es decir, el valor del metal, el valor de la piedra. Si es para pago de impuestos, activos hereditarios, los activos hereditarios, si usted no esconde las prenditas va a tener que declararlas, o si son muy famosas va a tener que declararlas y tiene que pagar impuestos. Si es para dar préstamos con garantía, usted que el tipo viene y tiene que revisar muy bien, porque no es lo que parece, sino lo que es. Para particiones de herencia, en los casos de divorcio, en los casos de sociedades, pues hay que darle valor. Para investigaciones penales, sobre todo con todo esto ahora de la legitimación de capitales y todo, pues se hacen investigaciones. Y una de las maneras de lavar es comprando prenda. Entonces, para valores de mercado, ustedes entran por internet y van a conseguir una variabilidad increíble de piezas. Bueno, entonces aproximarse, si son joyas más o menos corrientes, es posible que encuentren alguna referencia que les puedan dar un estimado de cuál podría ser el valor por comparación de estilo, por comparación del tipo de prendas, etc. Si vamos avanzando en cosas más complejas, pues entonces vamos a tener que buscar otro tipo de referencias, que también las hay. En la mayoría de los casos también hay que comprar, así como compramos las referencias, los elementos de la muestra para el valor de los inmuebles, pues también hay casas que publican los valores que se obtienen en las ventas y en la subasta, los catálogos, y de ahí también podemos obtener cierto tipo de información. Aquí tenemos varios de ellos. Esta es una joya antigua. Y fíjense que ya los precios van escalando con relación a cosas que conseguimos corrientemente. Y aquí, que es una pieza con diamantes y unos zafiros, pues ya vemos que los precios están por encima de los $2.000, etc. Es importante que se sepa que para la valoración de joyas, lo ideal y muchas veces exigible es que cuente con una certificación, sobre todo si tiene piedras, si tiene gemas, debe haber una certificación para justamente conocer que es una piedra legítima, la calidad, el color, la saturación, todo eso nos lo va a dar. Aquí tenemos algunos de los certificadores, como es la organización esta Geomedical International Association. Tenemos una evaluación de Blue Nile, que es una de las más conocidas del mundo. Y en las certificaciones, entonces este es el certificado que ellos emiten, y vean lo que dicen aquí, que para tasar una joya lo ideal es que tengan sus certificados gemológicos, y si no lo tienen, ellos están en capacidad de proveerlo bajo, por supuesto, pago de la debida contraprestación. Y el avalúo se hace por pieza, fíjense, una pieza 80 euros, y no tiene nada que ver con el valor de la pieza, sino que son ya tarifas que ellos tienen establecidas. Si se trata de una o de varias piezas, cuán sencilla es o rebuscada, ahí tienen las tarifas. ¿Qué información incluye el documento? Me quedo viendo ese letrerito. Bueno, el reporte, por supuesto, la descripción de las joyas, el detalle de los componentes, la identificación de las piedras o perlas, y al final vamos a tener entonces el valor comercial o de reposición, y fíjense, para impuestos, el valor de liquidación. No importa cuánto pagó usted, lo que interesa en ese caso es el valor intrínseco, porque eso es lo recuperable seguro. Lo otro varía de las costumbres, de las modas, del momento, del mercado, de la prisa que tenga yo en vender o liquidar un bien. Aquí tenemos un modelo de certificación, ahí tienen todos los datos que ellos suelen acompañar. Y bueno, esto es un proceso muy científico. La evaluación de las gemas no lo puede hacer cualquiera. Normalmente son gemólogos, son joyeros con mucha experiencia, y sobre todo que tengan no solamente el conocimiento, sino que tengan los equipos necesarios para poder hacer ese trabajo. Aquí tenemos la valoración de estas piedras. Como auxiliares de justicia, esto es lo que antes era la Policía Técnica Judicial nuestra, ahora tiene un nombre complicadísimo, el CICCPC, Cuerpo de Investigación Criminalística, Penales y no sé qué cosa. Pero en todo caso... Mira, si José está aquí. Sí, este fue un alumno nuestro, Carlos Atrio, un ingeniero, pero él toda la vida trabajó en la policía, se hizo ingeniero siendo policía, y después hizo el curso con nosotros, y él es el jefe del departamento dentro de ese cuerpo, que es un cuerpo de primera línea de investigaciones criminalísticas, y tiene a su cargo
pues cuando hay implícitos en problemas de corrupción y de investigaciones penales que involucren de robo, entonces él es el que maneja ese departamento. Bueno, cuando las joyas son de solo metal, entonces el peso y el quilataje del oro es lo que determina su valor. Un quilataje de 18 quilates, no 18,4, quiere decir que el 75% de la máxima pureza son 24 quilates. Entonces 18 quilates es el 75% de oro puro. Una de 14 quilates, 58% de oro. Entonces ahí tienen una relación entre lo que es una joya de 18 quilates y si es de 14, cómo varía el valor en función del contenido de oro puro. Esto es sobre la base del valor que tenía el oro para ese momento. Aquí lo tienen. Estos son, bueno, detalles que hay que examinar la pieza y estos son día a día, se van publicando en páginas como esta el precio que alcanza la onza de oro puro. En función de eso, pues podemos obtener de manera más o menos rápida. Otros factores a tomar en cuenta son la antigüedad, la proveniencia, los propietarios anteriores y la antigüedad actual. Estoy en tiempo. Y eso sí lo vamos a medir a través de la subasta. Ahí no hay otro camino sino estar al tanto de lo que ocurre dentro de la subasta. Y dentro de las subastas de las joyas de alto renombre, pues tenemos que remitirnos a las principales casas de subasta como son Christie's, Sotheby's, Hotel Roth, etc. Y ahí entonces vamos a ver el comportamiento que han tenido. Estos son anuncios que se publican en cierto tipo de revistas de las expectativas que se generan por alguna pieza en especial. Aquí teníamos ese Sultan, con una expectativa de 400.000 a $650.000. Bueno, y después viene, esto es un collar de perlas muy raro, de piedras de colores, que se esperaba también que alcanzara una suma importante. Entonces, la proveniencia es muy importante. Esto es un naufragio de un galeón español en las costas de la Florida. Se lo pelean porque venía de Colombia, está indefinido todavía quién le correspondería por el origen y por el sitio donde ocurrió el naufragio, pero en todo caso sacaron a subasta esta colección de esmeraldas que se esperaba que tuviera un resultado pues importante por la proveniencia, por la importancia del origen de la pieza. En el mercado de subastas entonces va a depender también, estos son de casas afamadas, el origen. Fíjese, y aquí, the property of a lady, o sea, el hecho de que fuese de una lady, de una dama de la corte, pues ya es un plusvalor que está recibiendo la pieza. Esto estaba, imagínense, 93.750 para un estimado total. Eso fue el precio en el que finalmente se vendió, sobre una expectativa entre 75.000 y 115.000 euros. Entonces, esto fue en el año 2013. Las subastas funcionan de manera diferente al mercado de inmuebles. En el mercado de inmuebles, vendedores y compradores regatean y se ponen de acuerdo en un precio. En el caso de la subasta, no. En el caso de la subasta, los precios normalmente empiezan a la baja, que es lo que se denomina el precio de salida. El precio de salida siempre es el precio más bajo que se pretende obtener, pero las expectativas del público son las que van a generar cuál es el valor final que se va a pagar, que es lo que se denomina los valores subjetivos. Y esos precios que al final se conciertan van a tener un efecto rebote en los valores de mercado en una próxima subasta del mismo bien o de un bien que desea compararlo. Por eso entonces es a través de la subasta que se lleva el ritmo de lo que está ocurriendo en ese mundo tan especializado de la subasta de piezas importantes de joya. En este caso, un diamante que se supone que era de la corona española, fíjense, alcanzó la suma de más de 24 millones en una subasta de Christie. O sea, solamente que se creyó haber pertenecido a los reyes de España. Si mañana se comprueba que no era de los reyes de España, inmediatamente hay un derrumbe del valor. O sea, es un riesgo muy grande que se corre si no hay una verdadera certificación de las características o del origen cierto de una pieza. Aquí tenemos también otro tipo de piedras. Fíjense, esto es de Cartier. Entonces el hecho de que sea una pieza Art Deco, que fue algo que estuvo muy de moda de raíz justamente del descubrimiento de la pirámide donde estaba la tumba de Tutankamón, y ahí eso fue como una exacerbación de todo lo que tenía que ver con el arte egipcio, las líneas rectas, y este bellísimo collar de esmeraldas y platino y brillante
realizado por Cartier, que es uno de los principales joyeros a nivel mundial, pues tiene un precio estimado de 2.650.000 CHF, que será, Manolo, a franco suizo, y se vendió muy por encima, fíjense, se vendió en 3.077.000 francos suizos, es decir, que superó las expectativas que tenían los realizadores. Y aquí tenemos a la famosa Liz Taylor. Hubo una subasta hace poco donde se obtuvo más de 127 millones de dólares por los regalitos que le habían dado algunos de sus 8 maridos, bueno, 7, porque uno se casó 2 veces. Y bueno, solamente la notoriedad de ella como actriz le impregna ese plus valor a las prendas que tienen su valor intrínseco, pero eran las joyas de Liz Taylor, y por eso los resultados fueron muy por encima de los valores nominales de esas piezas. Aquí tenemos a la señora Wallis Simpson, nada más y nada menos que le costó el trono de Inglaterra a que fue su marido Eduardo, y eso que ven ahí en círculo rojo es esa pieza, que esa pulserita con esos cristos que le regaló él porque se salvaron de un atentado. Entonces esa fue la manera como él celebró que habían salido con vida. El broche que tienen a la izquierda es un broche que le regaló a los 10 años de su matrimonio, y así fue acumulando regalitos de su maridito, pero el solo hecho de que vienen de esa historia que significó el sacrificio de un reinado por amor, pues tiene su compensación desde el punto de vista de lo que está la gente dispuesta a pagar por ese tipo de piezas. Uy, se me acabó el tiempo. Aquí tienen a Lady Gaga con el collar de Elizabeth Taylor, que le regaló Richard Burton, y estas son las 5 joyas que se presumen las más famosas del mundo. Tienen el diamante Taylor Burton, el anillo de Lady Di, que ahora tiene su nuerita, las joyas de la corona inglesa, los huevos de Pascua Fabergé, una cosa tan inútil, no tiene sino un valor ornamental y el preciosismo de la ejecución, y el gran diamante de Catalina la Grande. Bueno, con eso entonces el diamante del que hablamos había una expectativa entre 14 y 19 millones, finalmente se vendió en 14.3 millones de dólares el diamante ruso del que hablamos. Y con respecto al mercado, que se vio también afectado por la pandemia, ya hoy en día está en plena recuperación, sencillamente la vida sigue y ya se han reactivado entonces los mercados de gemas y joyas. Y bueno, eso es lo que les quería comentar, espero que les haya gustado. A mí me encantó hacer esta ponencia porque aprendí mucho, aprendí más de lo que les he enseñado a ustedes hoy. Muchísimas gracias. Y te convertiste peligrosa, ¿no? Toda la información que te dé. Además. ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias. Muy a la noche. Por favor, Buenas noches, Mar. Vamos a mostrar levantar su mano para el azul de la corona. Sí. No, ella trae una joya esa como la rusa para repartir a los asistentes. Sí. No, yo las traigo puestas. Bueno, muchísimas gracias. Ese diamante azul, esa piedra azul que perteneció a la corona española, que era una pieza suelta que se casó con todo. No todo. Sí. No es que perteneciera a la corona puntual de No. se lo hubiera quitado de la corona. No, la reina Isabel sí tiene uno que es el diamante Cuino, que viene, y ese sí es desmontable, pero es uno de los más grandes que hay. Hay un rubí también que se llama. Claro, si no la corona puntual, Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Gracias a ustedes. Va a ser feliz tarde. Estaremos